Alabado sea el Señor. Bendiciones en esta mañana que nos regala el Señor. Un nuevo día, una nueva semana para disfrutar de sus bendiciones y proclamar una vez más que Jesucristo es el Señor. Ya hoy lunes. Hoy estamos al lunes 3 de noviembre, ya empezamos el mes de noviembre y aquí estamos una vez más en esta nueva oportunidad que nos da el Señor de compartir la palabra a través de Bendición Digital. Así que espero en el Señor que esta palabra sea bálsamo y aliciente para tu vida y que sea un estímulo para este nuevo inicio de semana. Voy a la letra de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 2 y verso 4 que dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Yo quiero hablar en esta mañana bajo el tema la diferencia la hace el Espíritu, pero no termina ahí. Cuando Él habla, el corazón escucha. La diferencia la hace el Espíritu. Cuando Él habla, el corazón escucha. El apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios, es una de las 13 cartas que el apóstol escribe. Y Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, una comunidad que estaba rodeada de una cultura que valoraba demasiado la elocuencia, una cultura griega, por decirlo así, donde confiaban mucho en la sabiduría humana y confiaban mucho en el arte de convencer a la gente utilizando bonitas palabrerías, por decirlo así. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo se encuentra ante esta situación, Pablo les recuerda a los oyentes en ese momento algo muy importante y muy determinante: que la eficacia, que el resultado positivo y efectivo del mensaje del Evangelio de Jesucristo no depende del talento de un predicador, no depende de la elocuencia, y si vamos a traerlo al tiempo presente, no depende de cuántos años de instituto uno haya tenido, de seminario o de escuela teológica. La eficacia del mensaje del Evangelio de Jesucristo depende de la presencia del Espíritu Santo en la vida de aquel que lo transmite. Pablo no se apoya en discursos para impresionar a la gente. Pablo no entra en argumentos filosóficos para que la gente se impresionara, que mucho deberíamos aprender los ministros del tiempo presente, en un tiempo donde, como yo decía hace unos días en una de mis reflexiones, donde a la gente le interesan los títulos, donde a la gente le interesan los reconocimientos. Pablo, sin embargo, no fue a donde aquella gente en la iglesia de Corinto a impresionarlos con un discurso, ni con un argumento filosófico. Pablo se enfocó en una cosa, en transmitir una palabra, entendiendo que era el poder del Espíritu Santo quien podía convencer, quien podía transformar y quien podía tocar el corazón de aquel que recibiera la palabra. ¿Por qué? Porque donde el Espíritu de Dios está, las palabras se convierten en poder, no en elocuencia, no en filosofía. Cuando el Espíritu de Dios está, la palabra se convierte en poder. Y ese poder es el que transforma los corazones y los comienza a cambiar para la gloria del nombre maravilloso de Jesucristo. Lo primero que podemos ver a través de la lectura bíblica de la mañana de hoy es que la sabiduría humana puede impresionar, pero no transforma. Cuando tú vas al capítulo 1 de esa misma carta del apóstol Pablo a los Corintios, el verso 17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo está entendiendo, y es algo que nosotros los predicadores, y no solamente los predicadores, sino todo aquel que ha tenido una experiencia con el Señor, que así sea lo más sencillo, que transmita una palabra para tratar de alcanzar a otra vida, debe entender que un mensaje que está lleno de adornos, de elocuencia, de verborrea, como dicen, de tantos aspectos filosóficos, puede causar que la gente se impresione.
Nosotros vivimos en un tiempo donde hay predicadores que pueden llamar la atención de la gente utilizando palabras del griego, del hebreo, del arameo. Y eso impresiona a la gente. Y hay gente que realmente le gusta eso. Eso puede provocar que la gente les aplauda. Pero hay un problema con eso. Que cuando la palabra viene adornada de asuntos humanos, puede traer aplausos, pero no trae arrepentimiento. La sabiduría que viene del hombre puede llenar la mente, pero solamente la presencia del Espíritu de Dios puede llenar el alma, puede cambiar el alma. Por eso es que nosotros debemos siempre tratar de que la gente pueda entender y diferenciar lo que es emoción con lo que es manifestación del Espíritu Santo. Porque la emoción, mi amado, no trae transformación. Una predicación puede ser emotiva, una predicación puede ser llena de mucha emoción, llena de muchos saltos, llena de mucho brinco. Y eso en un momento dado mueve la parte emocional del ser humano, mueve la parte emocional de aquel que la recibe. Pero una predicación que no tiene la unción del Espíritu Santo se convierte en un eco vacío que no hace efecto en la vida de nadie. Por eso es que nosotros no podemos enfocarnos en buscar palabras que sean bonitas. Debemos enfocarnos en buscar una palabra que esté llena de la presencia de Dios. La gente no necesita, oiga mi amado, la gente no necesita escuchar algo nuevo. La gente necesita escuchar que a través de ti y de mí Dios está hablando a su vida. Porque la elocuencia toca el oído, pero el Espíritu Santo toca el corazón del oyente. Lo segundo que nos presenta el escritor bíblico a través del pasaje bíblico es que es el Espíritu Santo el que convence y no nosotros. Juan capítulo 16 y verso 8 decía: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo tiene una función que nadie la puede imitar. No hay nadie, no hay ser humano, no hay nadie sobre el planeta Tierra ni fuera del planeta Tierra que pueda imitar la función del Espíritu Santo. ¿Tú sabes cuál es? El Espíritu Santo es el único que nos puede convencer de pecado. El Espíritu Santo es el único que nos puede hacer ver cuál es nuestra condición delante de la presencia del Señor. Tú y yo podemos tratar de explicar un poco para que la gente pueda entender un poco cómo pueden encontrarse delante de la presencia del Señor. Pero solamente el Espíritu Santo puede revelar a la vida de cada ser humano cómo se encuentra delante de la presencia del Señor. A ti y a mí nos corresponde hablar la palabra. Y fíjate que yo estoy hablando de hablar la palabra. Y quizás tú me digas: pero hermano Alex, yo no soy un predicador. Tú no necesitas ser predicador para hablar la palabra. Recuerda que la encomienda del Señor es: ve y dile a otros cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Eso es hablar la palabra, eso es predicar la palabra. Y predicar la palabra son buenas nuevas. Cuando Dios ha hecho algo en tu vida, tú tienes una buena noticia. Y tú y yo estamos llamados a predicar esa palabra. Tú y yo estamos llamados a contarle a otros lo que el Señor ha hecho. Pero debemos recordar que el único que puede hacer que esa palabra cobre vida en el corazón del que la escucha es el Espíritu Santo, no nosotros. Por eso Pablo no se preocupaba si aquellos que le estaban escuchando lo veían débil o lo veían sencillo. Pablo había entendido que su confianza no estaba en sus capacidades ni en su habilidad, sino en el poder de Dios que lo respaldaba. Por eso el apóstol Pablo, cuando se convierte al evangelio, dice: todo lo que yo era antes lo dejé por basura con tal de seguir a aquel que me llamó para ser soldado. El resultado de lo que tú y yo hagamos no depende de lo que digamos. Depende de cuando tú y yo le permitimos al Espíritu de Dios que hable a través de nosotros. Y hay unos momentos donde nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que permitirle al Señor hablar a través de nuestra vida. Porque el hombre, cuando hablo de hombre, hablo del ser humano, convence la mente con sus buenas palabras, con sus buenas expresiones. Pero quien único puede convencer el alma se llama el Espíritu Santo. Lo tercero que nos está diciendo el escritor bíblico en esta mañana es
que la diferencia la hace el Espíritu de Dios en todo lo que tú y yo hacemos. Zacarías capítulo 4 verso 6 decía: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es solamente predicar, mi amado hermano. No es solamente predicar. Eso no es solo lo único que nosotros hacemos para poder alcanzar la vida de otros. Nosotros estamos llamados, dentro de la labor que tenemos como creyentes, estamos llamados a servir. Estamos llamados a cantar, a adorar al Señor. Estamos llamados a enseñar, a aconsejar. No es solamente predicar. Porque quizás yo pueda predicar, pero quizás tú puedes servir, tú puedes cantar, tú puedes enseñar, tú puedes aconsejar. Lo importante es que en todo lo que tú y yo hagamos, permitamos que el Espíritu Santo de Dios esté. Porque si el Espíritu Santo de Dios no está, no hay eficacia en lo que hagamos para la gloria del Señor. No es asunto de tener estructuras, eso es bueno. No es asunto de planificación, eso es bueno. No es asunto de talento, eso es bueno también. Es asunto de que reconozcamos que si la unción del Espíritu de Dios no está en nuestra vida, no hay impacto en la vida de aquel que recibe la palabra. Pablo sabía que la iglesia no crecería con estrategias humanas. Pablo sabía que la iglesia no iba a crecer con palabras bonitas y filosóficas. Pablo sabía que la iglesia crecería espiritualmente si la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Hay un consejo que Dios nos da esta mañana, y es que Dios quiere que tú y yo dejemos de buscar, dejemos de pensar que con elocuencia, que con bonitas palabras podemos alcanzar la gente. Y digo lo que dije al principio: eso ganará simpatía, eso ganará aplausos, pero no podemos olvidar que esto no se trata de la cantidad de palabras que podamos hablar, sino de cuánta presencia de Dios hay detrás de cada una de ellas. Porque donde el Espíritu está, las palabras dejan de ser sonido, huecos, vacíos, y se convierten en vida. En esta mañana, el apóstol Pablo nos está recordando a ti y a mí ¿qué provoca éxito espiritual? El éxito espiritual llega no por cuántos te puedan escuchar, sino por cuántos puedan ser transformados por lo que tú dices. Y eso solamente lo logra el Espíritu Santo en la vida tuya y en la vida mía. En esta mañana, mi amado, solamente te digo: predica, canta, ora, sirve, vive, pero nunca lo hagas sin el Espíritu de Dios. Porque lo que hará la diferencia en tu vida es precisamente el Espíritu Santo de Dios. Lindo día, bendiciones en el Señor.